¿Separadores sí o separadores no? Pues rotundamente no. Visto todo el revuelo que se montó con el vídeo que subimos la semana pasada, aprovechando que hemos venido a ver a nuestro amigo Roberto Gómez, a los que no le conozcáis, ingeniero de desarrollo del Porsche LMP1, el 919, y luego ingeniero de pista, vamos a explicar desde el punto de vista no ingeniero por qué no se deben montar separadores. Yo soy Roberto Gómez, encantado de estar aquí con todos vosotros y vamos a intentar desde el punto de vista técnico dar nuestra opinión. Acompañarnos que lo vamos a explicar todo en la pizarra. Creo que todos tenemos claro lo que es un separador. Vamos a aprovecharos de hablar de los beneficios y de las contras. Si queréis entrar en más detalle, lo que tenéis que hacer es apuntaros a los máster que tiene Roberto y ahí podréis enteraros de todo de una forma matemática. Vamos a empezar hablando de los beneficios. Primero, más evidente, al poner un separador lo que hacemos es ensanchamos el ancho de vías del coche. Con esto lo que conseguimos es menos transferencia de peso lateral en las curvas, es decir, al ser más largo el coche se mueve menos hacia los lados y por ende al tener menos transferencia lateral de pesos lo que hacemos repartimos más el peso en las cuatro ruedas, sobre todo las ruedas interiores, que es la que normalmente pierde más agarre. El problema de todo esto es que la diferencia es mínima, es prácticamente un 1 o 2%, que esto se puede calcular de forma matemática, que si os apuntáis al máster Roberto lo explicará bien. Y nada, básicamente esto en un coche de calle, ¿vale? Luego en los coches de carreras, ¿cómo lo hacemos también? Como bien ha dicho Alberto, al final cuando estamos entrando en curva tenemos el centro de gravedad del coche, toda esa masa se va hacia el lado exterior, por tanto las ruedas exteriores son las que más se cargan, las ruedas interiores se descargan y teniendo separadores pues sí que conseguimos repartir un poco mejor esa carga y las ruedas interiores, que son las que menos carga deberían tener, darlas un poquito más de grip y conseguir que las exteriores a su vez tengan algo menos de carga y no lleguen al deslizamiento ese. Una ayuda, sí es una ayuda, pero efectivamente como dices es un 1 o un 2% que prácticamente es inapreciable. En los coches de carreras, ¿cómo se hace? Cambiando la kinematics, ¿vale? La dinámica del coche al final lleva unos trapecios, esos trapecios siempre tienen varias posiciones, se pueden cambiar y en función de la posición que tengamos daremos eso, mayor carga a las ruedas interiores o menor. Entonces es la manera buena de hacer en un coche de competición. Ahora vamos a explicaros los contras, que son mucho peor que los beneficios que nos generan. Todos los inconvenientes que generamos que son mucho más grandes que los pocos beneficios que nos da el separador. Nos hemos hecho aquí un pequeño croquis de lo que sería una suspensión eje delantero, ¿vale? Este sería el eje de carga donde apoya el peso de la suspensión. Este sería el kingpin, el eje kingpin. Aquí tenemos el screw radius, que es la distancia desde el kingpin hasta el eje de carga. Y este sería, lo que modificaríamos es el eje de carga de la suspensión. Al poner un separador, obviamente, los echaríamos hacia afuera. Entonces, claro, aumentamos tanto el screw radius como el offset del kingpin. ¿Qué provoca todo esto? Un desgaste irregular de los neumáticos, porque claro, la suspensión o el peso de la suspensión lo estamos cargando mucho más fuera, entonces claro, vamos a desgastar mucho más el exterior del neumático que la parte interior. Todo esto es exponencial, o sea, no es lo mismo un separador de 10 milímetros que uno de 40, 50 o 60 milímetros que hemos llegado a ver en algún comentario. Entonces claro, contra más grande sea el separador, más se agrava todo esto. Luego también afecta al avance de la suspensión, especialmente en frenadas. Obviamente al tener más ancho de vías aumenta el esfuerzo que hacemos en la dirección, perjudica también la estabilidad. Cuando hacemos frenadas fuertes, lo que notamos que el coche empieza como a flanear, porque al cargar más peso en el exterior, pues claro, el coche tiende a irse hacia los lados. Y luego otra cosa muy importante, que al alargar o al desplazar hacia afuera el peso de la suspensión, no es que modifiquemos como tal el tarado del muelle, pero claro, estamos haciendo más palanca en el muelle, entonces claro, hacemos, digamos que reblandecemos la suspensión. Roberto os va a dar algún truquito más, algún consejo más de todos los problemas que genera esto. Sí, yo principalmente diría, para mí las tres contras más importantes son, en primer lugar, como has dicho, en el kingpin. El kingpin es la distancia entre el ángulo que forma la mangueta y el centro de la rueda, por lo tanto, si ponemos el separador y desplazamos 2-3 centímetros, ahí estamos aumentando el kingpin. ¿Esto qué hace? Que el coche vayamos a aumentar los ángulos de deriva, la dirección no sea tan directa como es en un coche con la suspensión perfectamente diseñada. Entonces, bueno, eso en primer lugar, dinámicamente el coche se comportará peor. Quizá el volante es 1 o 2 grados más de ángulo de deriva, pero en un piloto eso lo nota. Por otro lado, la rigidez, un dato que es el motion ratio, que es la distancia que hay entre el amortiguador y el centro de la rueda, ¿vale? Nosotros de ahí sacamos la rigidez del amortiguador y del muelle y la rigidez en rueda. Si nosotros estamos desplazando esa rueda, la rigidez en rueda va a cambiar, por lo tanto vamos a tener menor rigidez en rueda de lo que esperamos. Luego el coche se hace más blando. Si desplazamos más, pues será aún más blando que si desplazamos en vez de 1 centímetro, 3 o 4. Y por
último, también al desplazar esta rueda vamos a tener mucho mayores esfuerzos en rótulas, rodamientos, incluso en la propia llanta, o sea que eso a la larga afectará también a la mecánica y tendremos más problemas. El rodamiento de la mangueta habrá que cambiarlo cada 150.000 kilómetros en vez de cada 200, igual con el resto de cosas. Vamos, que básicamente que lo que tenéis que hacer es no montar separadores. Por supuesto sois libres de hacer lo que queráis, pero insistimos, es nuestro consejo que no lo montéis. La forma correcta de hacer esto es lo que os dijimos en el vídeo de la semana pasada: un ET más bajo para que sobresalga más y una llanta más ancha para que siga cargando el peso en el centro de la suspensión. Ahora vamos a hacer un pequeño croquis para que lo veáis fácil. Bueno, y por último, el tema que más controversia o más comentarios hemos visto es por qué no es lo mismo montar un separador que una llanta más ancha con un ET más bajo. Así que nada, os dejo con Roberto, que os va a hacer un pequeño croquis de la diferencia. Aquí tenemos 3 dibujitos, ¿vale? Esta sería la llanta de serie. La llanta de serie está apoyada en el buje. En la siguiente ponemos el separador irá entre la llanta y el buje, por lo tanto desplazamos la llanta hacia afuera, ¿vale? Y en el último caso, que sería lo correcto, lo que hacemos es modificar la llanta. Entonces vamos a conseguir desplazar el neumático y la llanta hacia afuera, ¿vale? Pero modificando el ET a un ET más bajo y aumentando el ancho de esa llanta para tener un neumático mayor, vamos a conseguir que el centro de la rueda esté en el mismo sitio, ¿vale? El ET es la distancia que hay entre el buje y el centro de la rueda, ¿vale? O sea, donde apoya la llanta con el buje y el centro de la rueda. Entonces, modificando esa distancia, vamos a poder desplazar la llanta hacia afuera, pero al ser mayor ancho, el centro de la rueda está en el mismo sitio. Por tanto, mantendremos todo el diseño de la suspensión y toda la geometría. ¿Cómo se calcula esto? No hay un número fijo, sino que para cada coche hay que ver un poco dónde queremos desplazar el neumático, qué es lo que queremos aumentar y dónde tenemos que colocar ese ET diferente para que esté en el mismo punto. Espero que os haya quedado claro. Aún así, insisto, si queréis entrar en más detalle de todo esto, recomiendo 100% los cursos que hace Roberto, que además, ¿sabe cuándo era? ¿En marzo o en febrero? Tiene uno, sobre todo un máster para el tema de ingeniería. Así que nada, recomendado al 1000%.